Hablaba yo del tipo penal, ¿no? Que se establece en el Código Penal Federal sobre el delito de traición a la patria. Y señala la fracción primera que dice que realice actos contra la independencia, dos, la soberanía, o tres, la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Esa fracción primera es el tipo penal que desde el punto de vista de pues de los especialistas y de los periodistas y de politólogos, no solo del presidente de la República, pues estaría encuadrando la conducta de esta organización, de sus representantes, de sus consejeros, de sus directivos, en esta fracción primera del artículo 123 del Código Penal Federal. Y porque además tienen una participación, un activismo político que es de dominio público, y con el aval del Instituto Nacional Electoral a través de su consejero presidente y de su su segundo consejero más con más activismo en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, estos son los encargados de respaldar también las demandas y los reclamos de estas organizaciones en la vida política y en la organización, incluso de las elecciones, a nivel nacional y a nivel estatal. De hecho, han habido algunas determinaciones que el Consejo General del Instituto pues ha tomado de forma muy cuestionable, e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en muchas ocasiones ha anulado sus determinaciones y lo ha forzado a rectificar y a tomar otro tipo de decisiones en determinados casos específicos que ha analizado el tribunal, en donde el Instituto Nacional Electoral se ha excedido en sus atribuciones, ¿no? Que le corresponden, derivado precisamente de este activismo político y de esta influencia que ejerce en este tipo de organizaciones. No sabemos con qué fines, si son afines a ideológicamente, si tienen intereses en común, si han formado parte de los consejeros, ex consejeros, incluso tienen activismo político en estas organizaciones, ex consejeros del propio Instituto Nacional Electoral, y no sabemos si los consejeros, estos dos que se mencionan, que mencionan todos los medios de comunicación, pues formen parte de estas organizaciones o los financien o les den dinero o les den pues algo para poder tomar ese tipo de decisiones, incluso a veces contrarias a las normas constitucionales y a la norma este a la norma ordinaria, ¿no? Entonces es de llamarse la atención y pues es de dominio público la polarización que generan pues este tipo de personajes, porque ni siquiera son los actores políticos de las organizaciones políticas, pues se genera la polarización a raíz de decisiones del árbitro cuando actúa de forma imparcial, de forma contraria a los principios normativos que rigen la especialidad de la materia electoral. Y pues prueba de ello es que el tribunal les ha corregido en muchas ocasiones de una manera este, muy concreta. En otras, pues pocas que sepa yo, le ha, ha respaldado esas decisiones que toma el instituto.
nacional electoral, pero que la mayoría se han corregido, ¿no? Desafortunadamente así actúa el árbitro electoral. Entonces, lejos de que los actores políticos generen la polarización en los ciudadanos, pues la polarización la provoca y la propicia la propia autoridad ante su injerencia en la vida política, ¿no? Porque pues vemos luego decisiones que no a todos los actores políticos ni a todas las organizaciones políticas se determinan de forma igual o similar, ¿no? Ante situaciones similares o semejantes. Pero bueno, que afortunadamente el tribunal pues ha, ha resuelto en determinados casos pues corregirle esas situaciones o en su caso confirmarlas, ¿no? Que son las menos, pero pues ha sucedido, también hay que decirlo. Afortunadamente existen esas instituciones porque si no entonces la vida democrática y la vida este, de, de las decisiones que le corresponden al pueblo de México para elegir a sus representantes pues estaría en manos del propio instituto, cuando al instituto no le corresponde desempeñar esa función de acuerdo a la propia norma constitucional y a las leyes ordinarias que rigen sus facultades y su funcionamiento. Pues pareciera raro, pero efectivamente a veces participa de más la autoridad electoral o tiene un protagonismo, me parece innecesario, pero que este, pues sus representantes consideran que es lo adecuado, pero no se dan cuenta del daño que le hacen a la democracia, porque su participación eh, es trascendente en la vida democrática y si ellos actúan de forma parcial en determinadas decisiones, pues lo único que provoca es polarizar más el ambiente político de las organizaciones que participan en, pues en la vida política, ¿no? Para aspirar a para que aspiren los participantes a algún cargo de elección popular. Entonces, vemos entonces este artículo pues ya nos habla del tipo penal que se considera, de qué es a lo que se considera traición a la patria, ¿no? Y nos señala que pues es cualquier acto en contra de la soberanía este, de, de la nación mexicana. Ahora, este, la propia norma constitucional nos señala este, a qué se refiere el concepto de soberanía y está establecido en el propio artículo 41 de la norma constitucional, que curiosamente es el mismo artículo que crea al Instituto Nacional Electoral como órgano encargado este, de organizar, llevar a cabo y establecer el proceso electoral en nuestro país, ¿no? Pero es en la primera parte, específicamente en el apartado C y en las fracciones, no, no, me parece que es el primer párrafo, ¿no? No me hagan caso, del artículo 41 constitucional que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y pues
esta soberanía pues, se refiere a la participación democrática que hace el pueblo de México para elegir democráticamente a través de las instituciones y poder elegir de forma libre, informada a través del proceso electoral y del voto libre, directo y secreto las autoridades que las van a representar. Entonces, ese es el concepto de soberanía en la fase de que es el pueblo quien elige a sus representantes para que estos a su vez gobiernen eh, este, precisamente a la población, ¿no? Que los elige. Entonces, por eso habla el artículo 123 del Código Penal Federal de cualquier acto que se realice para eh, que se realice en contra de la soberanía del Estado mexicano. Y la soberanía es esta. Es una característica que, que está establecida en el propio artículo 41 y que señala dicha situación. Entonces vemos que esta situación se actualiza de alguna manera por la influencia que tienen estas organizaciones en el propio Instituto Federal Electoral, que es el órgano que, que, este, que dirige y organiza las elecciones, ¿no? Que determina en su caso a los ganadores en la contienda electoral. Este, eh, Ahora, pues, ¿cuáles son los poderes de los que habla, los poderes de la Unión de los que habla el propio artículo 41 de la Constitución? En el que hace referencia a que es el pueblo el que ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, pues los poderes de la Unión, de acuerdo al artículo 49 de la propia norma constitucional, pues se refiere a que el supremo poder de la federación se divide en el ejecutivo, legislativo y el judicial, que es a la que se le denomina la división de poderes en la teoría, ¿no? Y entonces, pues vemos que todo se encuentra, si lo analizamos en su conjunto, pues está relacionado y que dichas conductas efectivamente van encuadrando en ese tipo de actividades indebidas, este, de acuerdo a la norma constitucional y a las normas ordinarias, ¿no? Ahora, insistimos en lo que se establece el artículo 33, tercer párrafo, que señala que los extranjeros no pueden ni podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Entonces, si estas personas, estas organizaciones, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de, sí por México, o Va por México, me parece, que incluso están organizando una coalición política en donde se ha integrado pues diversos partidos políticos, pues aún más ahí se denota la injerencia y la afectación a la soberanía este, por por esta actividad política que se despliega tanto por las organizaciones políticas, los partidos políticos, que en este caso son el tricolor, el bicolor y el unicolor, que forman a su vez la Alianza por México,
o lo que le denominaron Alianza por México o Coalición por México o Va por México, pero que es una organización que surge eh, de la sociedad civil, ¿no? Y que logra concretarse con estos fines políticos, este, a través de esa coalición. Entonces, si estas dos organizaciones reciben esos recursos y transfieren a su vez esos recursos a esta coalición, pues allí ya se configura el, el tipo penal que es traición a la patria, de acuerdo a lo que establece el artículo 41, 49 y el propio 33 de la norma constitucional, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque también existe el derecho desde la norma constitucional lo prevé el derecho de asociación que está establecido en el artículo 35, ¿no? Y señala específicamente la fracción tercera que es un derecho el asociarse con otros individuos pues para participar en asuntos políticos de forma pacífica y de acuerdo a los lineamientos que se establecen en las leyes ordinarias, ¿no? Que rigen el funcionamiento de esa participación política. Mm, Ahora, me quedo observando hacia abajo porque estoy leyendo una parte de precisamente la Constitución que es lo que quiero hacer referencia. Este, entonces, para que no piensen que estoy en el limbo, sino estoy aquí con con el texto para poder comentarles otro punto que considero importante mencionarles para que tengamos el panorama más amplio sobre esta situación, ¿no? Que ya de entrada pues es interesante porque si se configura pues esta situación es una cuestión pues delicada y que eh, podría ser incluso hasta histórica, me parece, ¿eh? O sea, de una enorme trascendencia en la vida política y en la vida social de nuestro país. Mm, Existe otro artículo que es el artículo 37. Déjenme confirmar nada más si efectivamente es de la norma constitucional que también hace referencia a a que existe prohibición de ayudar a cualquier extranjero eh, de cualquier otra nacionalidad a realizar algún acto en contra de la nación mexicana, este, pero está enfocado más al ámbito diplomático, ¿no? Digamos que está enfocado a las situaciones que se podrían presentar como tipo espionaje o operaciones encubiertas que de alguna manera pues también que se lleven de forma indebida, ¿no? De forma irregular en contra de lo que establecen las normas jurídicas y los tratados internacionales
en los procesos diplomáticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, esa situación también se encuentra prohibida por la propia norma constitucional, pero que en el presente caso, pues, esta conducta así no se desplegaría por estas personas porque, pues, no obedecen a ninguna distinción de índole diplomática, ¿no? Pero de alguna manera, también, en determinados momentos podrían ser sujetos a lo que establece esa disposición. Solo estoy confirmando que efectivamente se trate de la norma constitucional porque, pues, evidentemente, pues, es tanta normatividad que en mi caso la verdad es que es imposible para cualquier persona que la sepa de memoria, ¿no? Y pues para no cometer para no decir algo que no sea de forma correcta, pues mejor lo estoy revisando en este momento, pues para para evitar confusiones, ¿no? Pero aquí está ya. Vamos a ver el artículo 37. Y si ustedes tienen por ahí, pueden googlear la propia Constitución y en determinado momento, pues saber si efectivamente lo que yo estoy diciendo está alejado de lo que establece la Constitución o efectivamente está conforme con lo que establece la ley, ¿no? Para que no exista confusión y presunción de que yo también quiera tratar de sorprenderlos, ¿no? O confundirlos o en su caso engañarlos, que de ninguna manera es lo que, lo que intento, ¿no? Sino más bien analizar estos puntos que son pues de esta relevancia en la vida pública de nuestro país. Y bueno, ya para precisar, este artículo 37 es, digamos que la norma que establece el, que regula más bien la nacionalidad mexicana y y que se considera eh, más bien cómo se obtiene la nacionalidad y que se considera por naturalización y los requisitos y así como para poder recibir condecoraciones o funciones en un gobierno extranjero, o incluso recibir las condecoraciones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan que en el periódico oficial, que es el diario oficial de la Federación, me parece que es la Secretaría de Gobernación la que autoriza o la que gestiona este tipo de actividades. Incluso desde el ámbito académico, científico, tecnológico, cualquier reconocimiento que le hagan a un mexicano de esa naturaleza, ya sea en una universidad extranjera o de un gobierno extranjero, pues se tiene que solicitar un permiso para aceptar esa condecoración honorífica o académica o científica para poderla recibir sin ningún problema, porque están prohibidas eh, están prohibidas cualquier título nobiliario o emulsión que se haga precisamente de un gobierno extranjero o de cualquier nacional, ya sea mexicano por nacimiento o por naturalización.
Entonces, este artículo 37 nos habla de estas situaciones y para ayudar. Bueno, y entonces les mencionaba yo que existe una prohibición de acuerdo a la fracción quinta de este propio artículo 37 constitucional, señala que señala una hipótesis eh, a través de la cual se puede llegar incluso hasta perder eh, la ciudadanía mexicana, ya sea que se adquiera por naturalización, que sería el ejemplo adecuado, ¿no? Porque finalmente la nacionalidad mexicana, este, por nacimiento, pues no puede ser privado de esta, pero sí puede ser privado de la nacionalidad cuando se adquiere por naturalización. De hecho, el apartado C de este artículo señala en su fracción cuarta, les repito, que la ciudadanía mexicana se pierde incluso por admitir estos títulos que les digo, por otros estados de cualquier índole. Se tiene que pedir un permiso al Estado mexicano para poderlos recibir, si no, pues no se pueden recibir, y en su caso podrían ser sujetos a perder la nacionalidad cuando se adquiera por naturalización. Y la fracción quinta, que yo insisto en mencionar, señala que se puede perder la nacionalización, sí, la ciudadanía mexicana por naturalización, más bien para ser propios, de acuerdo a lo que establece la fracción quinta, que dice por ayudar en contra de la nación mexicana a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier este, reclamación diplomática o ante cualquier tribunal internacional. Entonces, estas ayudas que pueda realizar algún mexicano que ya se considera ciudadano mexicano por naturalización, este, ¿y cuál es la naturalización? Pues cuando cumplen un periodo de tiempo los extranjeros en el territorio nacional, que incluso están este, contraen nupcias con algún mexicano, hombre o mujer, este, etcétera. Hay un par de hipótesis ahí por las cuales se puede adquirir la ciudadanía mexicana por naturalización. Estos dos son los ejemplos más comunes, pero que cualquier persona extranjera ya naturaliza, ya propiamente mexicano, pero por naturalización, puede ser sujeto a perder la ciudadanía, perder ese estatus como ciudadano mexicano por cometer ese tipo de agravio en contra de la nación y a favor de un extranjero o de una nación o de un estado extranjero, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de que algún participante de estas organizaciones que estamos analizando sea mexicano por naturalización y se acredite que se configura esta conducta de acuerdo al tipo penal de la traición a la patria, pues sería sujeto de, pues al margen de las responsabilidades penales y de las sanciones de la privación de la libertad, de la prisión y de las multas, de las sanciones económicas, también sería una consecuencia la pérdida de la nacionalidad mexicana, porque ésta se adquirió por naturalización en las hipótesis que se establece en el artículo 37. Entonces,
vemos que cualquiera conducta que se despliegue tiene determinadas consecuencias de acuerdo a la propia norma constitucional y de acuerdo a la ley ordinaria, ya sea en el ámbito penal o en el ámbito, en este caso específicamente hablando del artículo 37, con una incidencia en el ámbito migratorio, ¿no? Que se podría dar en cuanto a su estatus como ciudadano o no, su estatus migratorio en el territorio nacional, ¿no? Y y por último, complementar el concepto de lo que se entiende de acuerdo a la Constitución por soberanía. De acuerdo al artículo 39, ustedes lo pueden revisar, googleen la Constitución, bájenla de la página del Congreso de la Unión, específicamente en la página de los diputados, ahí viene el link, y pueden bajar todas las leyes que existen y que se encuentran vigentes, ya sea por estado de la República, o todas las leyes federales, las leyes generales, la propia Constitución, incluso pueden revisar las leyes que ya no tienen vigencia, que ya han sido derogadas, es decir, que han sido reemplazadas por unas nuevas, de acuerdo a conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, el concepto de la soberanía nacional y de la forma de gobierno está establecido en el artículo 39 y literal señala esto, que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo de México. Y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, no para beneficio de los que están al frente de las instituciones que forman parte del Estado mexicano, como por ejemplo a veces actúan de mala forma los consejeros del INE, y diversas autoridades en la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal. Es decir, el pueblo se organiza a través de sus representantes para que estos a su vez eh, puedan crear estas instituciones y poder de esta manera ejercer el poder público, ¿no? Es decir, la organización y la estructura que va a tener el pueblo de México en su territorio, en el estado mexicano, y de acuerdo a sus instituciones que vayan forjando los representantes de todo el pueblo de México. Espero que haya sido claro esta situación. Si no, pues en cualquier momento pueden escribirme y yo les reenvío cualquier aclaración o duda que tengan al respecto. Entonces, continuamos. Ese es el concepto de la soberanía nacional, ¿no? Que es el concepto que está establecido en el tipo penal de acuerdo al artículo 123 del Código Penal Federal, que dice que se impondrá la pena de prisión de tanto tiempo a todo aquel mexicano o persona que se encuentre en territorio nacional que realice actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, lo que se configura con la participación de estos fondos que le hace esta agencia norteamericana a, a estas organizaciones de la sociedad civil, que son
eh, en este caso, pues mencionaba el presidente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero todas las organizaciones de estos personajes, en este caso el señor X o el señor W o el señor Z, no sé cómo se llama, este, pero me parece que tiene más de tres organizaciones y hay otra que es la Va por México o en contra de México o por México libre o no sé, que lidera precisamente otro personaje que ha sido dirigente de un sindicato patronal que ya en otra cápsula yo mencioné que también violaba flagrantemente la ley porque la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones tienen prohibición de que cualquier miembro de cualquier cámara este, no deben de tener participación partidista. Y pues este señor deja el ámbito empresarial y incluso estando al frente de una de las cámaras más importantes de México, este, comenzó a participar en esta coalición de todos en contra de México o todos a favor de la corrupción. Es decir, son estas dos organizaciones hermanas que por una parte incumplen la norma del lado empresarial y por otra parte incumplen la norma incluso hasta llegar a actividades criminales o de actividades penales como es la traición a la patria por el hecho de recibir fondos de esta agencia norteamericana. Ahora, hay otra fracción que la conducta desplegada por estas organizaciones puede encuadrar en este mismo delito, pero en otro supuesto. Señala la fracción treceava de ese mismo artículo 123 del Código Penal Federal que se le impondrá, ¿dónde está? Es que ya tanta, con tanta norma, con tanta ley, ya no sé dónde las dejo y ahora, nosotros estamos haciendo este análisis desde el punto de vista jurídico y técnico. Nosotros no estamos eh, afirmando, ni mucho menos denunciando a estas organizaciones, tanto nacionales como la propia agencia de Estados Unidos. Estamos analizando los supuestos en que pueden incurrir estas organizaciones de acuerdo a las manifestaciones que hemos escuchado todos en los medios de comunicación y específicamente en la mañanera sobre lo que ha manifestado el presidente de la República. Y pues vamos corroborando que tiene fundamento lo que dice el presidente de la República, de acuerdo a todo este análisis técnico, a cada una de la norma constitucional, bueno, a todo lo que señala la norma constitucional y el Código Penal Federal, el propio tipo penal, y de acuerdo a los reportajes, incluso periodísticos, ¿no? Que de hecho el propio presidente exhibió las facturas, eh, las facturas que recibió la agencia norteamericana a favor de eh, en donde soportan ciertas cantidades que se les transfirieron pues de forma eh, de forma abierta a estas organizaciones, ¿no? Entonces, lo cual pues sí es motivo de análisis, por eso estamos haciendo este análisis desde el punto de vista normativo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ningún interés en que ni
ni señalar a nadie de que es efectivamente responsable penalmente, porque para eso están los tribunales y para eso, en su caso, podrían existir las imputaciones de las autoridades del Estado, para señalar esas organizaciones ante los tribunales competentes y ya los juzgadores serán quienes determinen su responsabilidad o no. Nosotros simplemente estamos haciendo un análisis de acuerdo a las normas para que los ciudadanos conozcan y reflexionemos si efectivamente el presidente tiene fundamento o estas organizaciones tienen excusa en función de los argumentos del ejecutivo, ¿no? Pero bueno, conforme a lo que establecen las normas constitucional y la norma penal, pues vamos viendo que efectivamente de alguna manera tiene fundamento lo que está señalando el presidente de la República. Obviamente, pues todo está sujeto a prueba y gozan de la presunción de inocencia hasta en tanto suceda una acusación formal, ¿no? Pero lo que sí debe ser, lo que es ya es público, pues es que ya se tienen esas facturas en donde constan que se transfieren esos fondos directamente de esa agencia norteamericana a estas organizaciones. Lo único que falta es que le contesten esa nota diplomática que envió el presidente de la República y ojalá que lo hagan lo antes posible, porque pues esta agencia lo único que tiene que señalar es que efectivamente se han transferido dichos recursos y ya, o sea, este, si no hay ninguna otra consecuencia. Ahora, pues ya diplomáticamente ellos tendrán que manejar ese asunto porque efectivamente se podría eh, desplegar esa conducta por parte de los nacionales de acuerdo al tipo penal establecido en el artículo 123 del Código Penal Federal, que es el delito de traición a la patria. De hecho, por ahí se señala otra organización, el artículo 93 o 89, así se llama la organización, que también curiosamente reciben fondos del extranjero, de la propia agencia, no sé si de la propia agencia, de la misma agencia, este, o de otra, pero también reciben dinero del extranjero, cosa que pues encuadrarían en la misma responsabilidad penal. Señalaba yo que la fracción treceava ya, también encuadra en esa conducta de los actos contra la soberanía nacional en favor de alguna persona, grupo o gobierno del extranjero, ¿no? Porque señala la fracción treceava que también es responsable penalmente la persona que reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en ese artículo. Y ese artículo pues tiene 15 fracciones. Cada fracción, digamos, cada enunciado, cada fracción es una hipótesis normativa de de una conducta que se tiene que analizar si efectivamente es desplegada o no para poder ser o concluirse que se tiene una responsabilidad penal y fincársele la pena o la sanción económica a quien comete esa conducta este, antijurídica, ¿no? Entonces, esta fracción que contiene esta otra hipótesis, este, encuadra en el tipo penal y en la conducta que despliegan estas organizaciones. ¿Por qué? Dice, reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo, de acuerdo a los actos señalados por.
por ese artículo. Ahora, este artículo está protegiendo la soberanía nacional. ¿Y cuál sería el beneficio que obtienen estas personas? Pues la transferencia de recursos. ¿Y a cuánto asciende el monto de esa transferencia de recursos? Pues yo he escuchado reportajes, incluso las facturas me parece que suman la cantidad eh, de 2.250.000 dólares, que según escuché son aproximadamente 47 millones de pesos. Ah, no, me parece que son cifras. Son 2.250.000 dólares en 2008 y hay otras cifras en 2019 y en 2020 me parece, y todas suman un total de 47 millones de pesos mexicanos, me parece, ¿eh? Pero bueno, al margen de las cantidades que sean exactas de acuerdo a lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, o de lo que se deduce de las facturas que exhibió el propio Ejecutivo Federal en la conferencia matutina, pues se configura esta fracción, esta hipótesis, porque estos fondos son el beneficio que han obtenido estas organizaciones, este, que aparentemente están atentando en contra de la soberanía nacional. ¿Y cuál es la soberanía nacional? Pues que este, tengan injerencia eh, estas organizaciones para influir en el ánimo y en la conducta de los personajes que están al frente del Instituto Nacional Electoral. Ojo, esta influencia, que también se ha documentado por parte de los medios de comunicación, es lo que pueda atentar en contra de la soberanía, porque la soberanía, cuando nos referimos a la soberanía desde este punto de vista, de este tipo penal, es el peligro que existe de que estos recursos a través de estas organizaciones puedan influir en el ánimo de realizar determinadas resoluciones o darle determinado sentido a las resoluciones que toman tanto el presidente del Consejo General del INE como su otro consejero estrella, que me parece que es el dúo dinámico de la antidemocracia mexicana o este, de la, el dúo dinámico del INE, y que están poniendo en peligro ellos dos específicamente eh, los procesos democráticos y soberanos, de acuerdo a lo que establece la norma constitucional, este, porque los procesos democráticos que están establecidos en la Constitución y en las normas ordinarias no se llevan a cabo de forma adecuada por este ánimo que están eh, desarrollando o influyendo en el ánimo de los consejeros, estas organizaciones que reciben estos recursos públicos. Bueno, tan se configura ese beneficio que recientemente se nombraron a una de esas organizaciones, que es el colmo dentro del Instituto Nacional Electoral, como participantes en lo que se denomina el PREP, que es el conteo rápido, que va surgiendo del conteo de los votos en la jornada electoral, ¿no? Entonces, eh, se vuelve a configurar ese beneficio, porque pues por una parte influyen en el ánimo de estos consejeros para cometer eh,
determinadas conductas indebidas en sus resoluciones cuando se someten a su consideración determinados partidos políticos, que en este caso son el partido político que gobierna, y que estas resoluciones que toman estos consejeros benefician a la coalición Va por México, o Juntos por México, o todos en contra de México, pero que ahí está el peligro a la soberanía nacional, porque se está poniendo en peligro el proceso electoral y el proceso democrático por esta influencia política que tienen estas organizaciones al interior del propio Instituto Nacional Electoral, a través de estos dos consejeros, de este dúo dinámico, este, del Instituto Electoral, ¿no? Cosa que ellos han estado propiciando esta polarización. Ni siquiera los actores políticos ni los otros partidos, incluso antagónicos, pues cada quien hace su campaña y ya, pues la autoridad es la que determina eso. Pero si la autoridad es imparcial, porque solo le aplica la ley a un partido y no a la coalición que está influyendo en su ánimo a través de ciertos personajes y a través de esos fondos que son transferidos por el extranjero, pues eso es lo que pone en peligro la soberanía nacional, lo cual es grave y es sancionable penalmente. Y si se llega a corroborar o comprobar estas conductas, incluso los propios consejeros son sujetos a este mismo delito, porque su participación, incluso pues ya otras figuras de delincuencia organizada, porque eh, ya se agrupan por cuestión ideológica o por cuestión de intereses ajenos a a la participación democrática del pueblo de México, porque no se estaría ejerciendo la soberanía de acuerdo a los procesos establecidos en la norma constitucional, ni de acuerdo a las leyes que crean a esas instituciones democráticas, curiosamente. Eso es lo grave del incumplimiento cuando está uno al frente de una organización. Que repito, me extraña porque el consejero presidente es doctor en Derecho. O sea, es un experto en observar el Estado de Derecho, y debe de tener, pues, este, por muy pocos conocimientos que tenga, pues debe de tener la mínima cultura de la legalidad, de cumplir con lo que establece la ley y alejarse de la influencia, ya sea política o ideológica, de cualquier actor político o de cualquier organización política, de cualquier partido político. ¿Por qué? Porque si el consejero presidente tiene determinada ideología y se encuentra al frente de la institución que garantiza que el proceso democrático, perdón, y la contienda electoral por parte de estas organizaciones políticas tenga un tránsito eh, ordi- eh,